Llegué un poquito tarde hoy día porque la verdad que estoy aquí de presencia, pero no de espíritu. Mi espíritu está enlazado, estoy perdiendo, pero bueno. No, pero alumna. Probable que se duerma esta clase. Que anda con pijama. Sí, 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 tengo entendido que sí. Sí, porque no quieren tener clase por día. Sí, quieren viajar. ¿Eso quieren hacer? ¿Quieren viajar? Los terribles frescos. Ya, Mati, ¿tiene algo en el calendario? Sí, creo que vamos a lanzar una clase. Ya. ¿Sí o no? Ya, no se hace clase después. Ahora, se hace clase el jueves. De hecho, la culpa es que sí. Tendría que haber dicho que no. Usted tiene que pedir, aclare la pregunta, porque el chico no es capciosa esa pregunta. Ya estamos, creo que es una clase adelantada, así que el jueves no hay clase, así pueden ir a su territorio, a su terreno. Mati, Como tercera cosa de la pasada, y me dejé súper relajado, que había subido todas mis clases a Canvas, pero no lo había publicado. Así que gracias a la señorita que fue a dar su práctico me reclama, y yo me defiendo y dije, pero si yo hice todo eso, ya lo tengo listo. No estaba publicado. ¿Ya? Entonces ahora sí, está publicado hace 15 minutos, está publicado. Entonces, pero están todas las 4 clases de tejido nervioso. Bien, ya. Entonces, ¿todos tienen ya su archivo? ¿Sí? ¿Están listos? Ya, perfecto. Bien, vamos a revisar entonces la histología del tejido nervioso y solo a forma de una visión general. Esto no es histología, esto es un poco macroanatomía, una mezcla de fisiología, algo de embrio. ¿Ya? El sistema nervioso como tal está organizado anatómicamente en dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ustedes saben, en anatomía, el encéfalo y la médula espinal conforman el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico comprende nervios craneales, nervios raquídeos y ganglios relacionados. Nosotros vamos a revisar la histología de elementos de médula espinal, algunos elementos del encéfalo, a nivel de elemento histológico, el encéfalo como elemento histológico, ¿ya? El tejido nervioso tiene como elementos celulares las neuronas y las células gliales, y eso lo vamos a revisar bien. Pero la anatomía, por ejemplo, de corteza no la vamos a revisar en particular, o la anatomía del hipotálamo, del tálamo, eso se lo dejo a la anatomista, yo no voy a ver eso, ¿ya? Respecto a los nervios craneales y de los nervios en particular, vamos a revisar la relación que existe entre el tejido nervioso y el tejido conectivo para formar los nervios. Nosotros pensamos, pasa lo mismo que con las células musculares, pero ahora es más grave todavía, porque un nervio va desde la neurona motora que nosotros tenemos acá a la altura del cinturón hasta el dedo gordo del pie. Entonces, ese axón va desde mi neurona motora, aquí me voy a quebrar, como 1,20 m, 1,25 m, 1,80 m, 1,90 m de altura, como, ya, dejado de tonteras. Por lo menos tiene 1 m, 1,10 m de largo ese axón. Entonces se tiene que proteger, porque es delgadito, de nuevo, concepto, es 1/8 de grosor de un hilo de coser. Entonces se tiene que proteger. Para que pueda llegar al dedo gordo, tiene que interaccionar con tejido conectivo. Y entonces vamos a ver esa interacción de estos nervios con tejido conectivo. Y vamos a ver algunos ganglios, los vamos a mencionar y vamos a ver un poquito la histología de las neuronas que están fuera del sistema nervioso central. Porque las neuronas no solo están acá en el encéfalo y en la médula espinal, sino que fuera del sistema nervioso central hay neuronas motoras, interneuronas, algunas neuronas sensitivas, etcétera, que están cumpliendo
roles ahí y para poder cumplir su rol, como toda neurona, está también encerrada, enclaustrada en un ambiente especial. ¿Por qué tiene que estar eso? Porque la neurona es una célula muy diferenciada. Entonces, por sí sola no es capaz de sustentarse. Bien, y desde el punto de vista funcional va a tener un componente sensorial y un componente motor. Bien, veamos la embriología de esto. Ya lo hemos mencionado cuando mencionamos lo del tejido muscular cardíaco. Dijimos que el tejido muscular cardíaco estaba latiendo en un embrión de 19 días de gestación y el tejido nervioso recién a los 27 días de gestación se formaba o daba sus primeros indicios a nivel de tubo neural. Y el tubo neural era un tubo que tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Ya? Pero ¿cómo se forma este epitelio pseudoestratificado cilíndrico de este tubo neural? Se forma porque en el ectodermo del embrión se produce un surco que se llama placa neural. Este surco, esta invaginación, es inducida por la notocorda. ¿Cómo se forma la notocorda? Y eso lo vamos a ver el próximo semestre cuando veamos la embriología. Entonces, esta notocorda induce, y por favor, induce, negrita, subrayado, induce, no forma, induce al ectodermo a que el ectodermo forme el tubo neural, ¿ya? Entonces, esta es la notocorda, produce factores, y esos factores activan a este ectodermo, y este ectodermo se diferencia y forma la placa neural. Esta placa neural empieza a invaginarse y forma una especie de letra V. ¿Se fijan? Una letra V. Forma un surco. Y los bordes. Este surco se llama surco neural. Y si ustedes se fijan, el ectodermo, aquí en la zona del surco neural, es más alto. Este epitelio de aquí es epitelio cúbico. Este epitelio es pseudoestratificado cilíndrico. Y aquí en los bordes, en donde el epitelio del surco neural pasa a formar ahora epitelio somático, ectodermo somático. En este borde, aquí hay células que dicen, yo no estoy en aquí. Yo no quiero ser ectodermo, yo no quiero ser tejido neural, yo voy a hacer otra cosa. Y deciden independizarse. Y esas células son las células de la cresta neural. Y cuando este pliegue neural se hace mayor, los bordes del surco se tienden a juntar y finalmente se van a juntar los bordes del surco y van a formar el tubo neural. Pero estas zonas de cresta neural, antes de que se cierre el tubo neural, van a migrar al tejido que está acá, por debajito, el tejido subyacente, que se llama somito o se llama mesodermo. ¿Ya? Van a migrar a este somito o mesodermo. ¿Y cuál es la importancia de esta cresta neural? Ellas van a formar los elementos del sistema nervioso periférico. Y el tubo neural va a formar los elementos del sistema nervioso central. Es decir, desde el tubo neural se va a diferenciar el encéfalo y la médula espinal. Y desde las crestas neurales se van a diferenciar una serie de cosas. Incluso elementos del diente. Se van a formar a partir de cresta neural. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de esta cresta neural. De hecho, en muchos libros de embriología dicen que la cresta neural correspondería a una cuarta capa germinativa. Las capas germinativas son ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la cuarta sería la cresta neural. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver uno o dos diapos más adelante, la cresta neural la verdad que da origen a un montón de elementos. Entonces, notocorda induce al ectodermo a que forme la placa neural. El ectodermo comienza a invaginarse y forma el surco neural. En los bordes del surco neural se diferencian células que van a formar la cresta neural. El surco neural se cierra finalmente y forma el tubo neural y las células de la cresta neural migran hacia el mesodermo y van a formar el sistema nervioso periférico. ¿Qué pasó con el sistema nervioso central? El sistema nervioso central quedó formando un tubo. A los 27 días, 19 días corazón latiendo, 27 días recién tenemos nuestro tubo neural, cerrado, como tubo propiamente tal. Y este epitelio, pseudoestratificado cilíndrico, comienza a realizar mitosis. Y esas mitosis van a ir formando
neuroblastos y glioblastos. Y estas células van a ir migrando y van a ir avanzando a distintas alturas en este epitelio y van a producir un engrosamiento del epitelio y van a producir todos los estratos del epitelio. Ustedes en anatomía vieron corteza, tiene varias capas. Esas capas de la corteza se producen porque los neuroblastos van migrando y de repente se detienen y se organizan en esas capas y otros migran más lejos. Ahora, lo interesante es que las mitosis se realizan en la parte luminal del epitelio. Esta es la parte basal del epitelio, se realiza en la parte luminal. Ahí como que se cambia un poco la cosa. ¿Por qué razón? Porque esa parte luminal luego va a formar el epéndimo, el tejido ependimario que va a recubrir todos los ventrículos cerebrales. Y asociados a eso van a quedar células totipotenciales. Y esas células totipotenciales son las responsables de la neurogénesis postnatal. En el caso de los humanos hay re pocas y está bastante restringido. Pero hay toda una idea fisiológica y de biología celular en donde establecen que potencialmente uno podría activarlas nuevamente para que vuelvan a producir neuronas y así poder reparar daños en el sistema nervioso, ¿no? Esa es la idea de esas células totipotentes que se quedan en el epéndimo. ¿Y de dónde más podemos sacar células totipotentes de tejido neural y que tengan características neurales? De los dientes, porque dije que células de cresta neural van a los dientes. Entonces, de los dientes, de elementos que están en los dientes, nosotros podemos sacar esas células y podemos diferenciarlas y podemos hacer terapias de recuperación. Bueno, esa es la idea, la idea teórica de neurobiología. Que no es el caso nuestro, nosotros solo tenemos que entender que. Bien, entonces, nuestro tubo neural va a formar en el extremo rostral, va a dar origen al encéfalo y en la porción restante va a dar origen a la médula espinal. Este cuento es más o menos así. Este es un tubito así. Así de fome es, así de simplón. Este es el tubo neural. Pero resulta que ese mesodermo que yo les dije, que se llaman somitas, llegan hasta cierta parte del embrión nomás. Desde aquí hacia arriba no hay somitas. Y eso hace que la porción anterior del encéfalo, o sea, del tubo neural, se dilate. Porque no hay somitas, entonces las condiciones de aquí son distintas. Eso hace que se dilate y se forma prosencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo. Eso posteriormente madura y va a originar telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y metencéfalo, y para acá va a quedar nuestra médula espinal. Cerebro, médula espinal. Aquí habían somitas. Hacia arriba no habían somitas, ¿no? Y eso es lo que pasa con nuestro tubo neural. Por eso que en la región anterior va a originar el encéfalo y la región caudal va a originar médula espinal. Porque en la región caudal habían somitas y eso cambia todas las condiciones medioambientales donde se está desarrollando ese epitelio. ¿Qué pasa con las células de cresta neural? Ellas migraron hacia estos somitas. Y van a, por ejemplo, van a formar los componentes sensoriales del sistema nervioso periférico. Las neuronas sensoriales de los ganglios sensoriales y raquídeos. Ganglios autónomos. Neuronas autónomas poganglionares. Melanocitos de la piel y de la mucosa bucal. Los melanocitos de la piel tienen origen neural. Eso es una de las cosas que hay que considerar cuando uno tiene un cáncer de piel, un melanoma. Son bastante agresivos. Los odontoblastos, células productoras de dentina, son de origen de cresta neural. La dentina, ¿se acuerdan la que vimos en el paso práctico? No, todos los cursos no son prácticos, pero bueno, los que tuvieron práctico el lunes vieron una mandíbula y había un diente, y había un esmalte, había una dentina, bueno, había un supuesto esmalte, había una dentina. Los odontoblastos, que son las células que producen la dentina, son de origen neural, ¿no? Las células cromafines de la médula suprarrenal son de origen neural. Las células cromafines de la médula suprarrenal producen adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del miedo o las hormonas de la alerta, como quieran ver ustedes. Si ustedes son muy orgullosos, son las hormonas de la alerta. Si no tienen problemas de orgullo, son las hormonas del miedo, ¿ya?
esas también derivan de cresta neural. Luego tenemos las membranas, los aracnoides, la vía madre, todas las membranas conjuntivas que están recubriendo el encéfalo derivan de cresta neural. Las células satélites de los ganglios periféricos derivan de cresta neural. Miren esta célula de aquí, la célula de Schwann, la célula que mieliniza los axones, las neuronas motoras, derivan de cresta neural. Por lo tanto, si hay un fallo en la cresta neural, va a haber un fallo en la mielina de esos axones. Y si esos axones mielínicos no tienen mielina, no van a transmitir el impulso nervioso a la velocidad que se requiere y vamos a tener problemas de coordinación, de motricidad. ¿Ya? Bien. Vámonos entonces ahora de lleno a la histología del tejido nervioso. Si uno hace un corte histológico al tejido nervioso, uno va a encontrar dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Las células gliales, a su vez, tienen distintos subtipos, pero como genérico uno va a encontrar neuronas y células gliales. Las neuronas son estas células grandes que están asociadas a los fenómenos cognitivos, a los fenómenos de integración, a los fenómenos de transformación de un estímulo sensitivo en un estímulo motor. Esas son nuestras neuronas. Integran elementos. Y estas celulitas de aquí, esas que están ahí, que son más pequeñas, corresponden a las células gliales, células que acompañan a las neuronas y que son esenciales para el funcionamiento de las neuronas. Sin células gliales no hay un adecuado funcionamiento de la neurona. ¿Por qué razón? Porque los vasos sanguíneos que están acá tienen barrera, son vasos cerrados, sellados. Tienen lo que se conoce como barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir eso? Que esas células epiteliales están unidas por uniones ocluyentes que no permiten el libre pasaje de elementos desde la sangre hacia el tejido del tejido nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que pasa al tejido nervioso necesita un transportador. Y si no hay transportador para ese elemento no pasa al tejido nervioso. ¿Qué otra cosa hay en el tejido nervioso? No hay más cosas. Neurona, glía, vaso sanguíneo. No hay colágeno. No hay fibras reticulares. El poco colágeno que hay está asociado a la pared de los vasos sanguíneos. Aquí, en este tejido que se llama neurópilo o neurópila, en este tejido no hay colágeno. Y eso es lo que obliga a que nosotros tengamos líquido cefalorraquídeo. Bueno, por un montón de otras cosas más, pero esa es una de las cosas principales. El cerebro está flotando en líquido cefalorraquídeo. Si uno saca el cerebro y lo deja sobre esta mesa, a las 3-4 horas el cerebro se ha desparramado. Es como una gelatina mal coagulada. Esa es la densidad. No tiene colágeno. Entonces, están las neuronas, el líquido intersticial y las prolongaciones de las dendritas. No hay más. No como en el hígado, que vimos las fibras reticulares, que estaban las fibras reticulares para sostener los hepatocitos, sacarlos. Hay líquido intersticial, que es líquido cefalorraquídeo, y prolongaciones citoplasmáticas de las glías y de las neuronas. No hay soporte mecánico fibrilar. Interesante. Vean esto de ahí. Ese es el núcleo de la neurona y ese es el nucleolo. Las neuronas, muchas de ellas, si no todas, se caracterizan por tener un núcleo grande, redondo, eucromatídico. Y generalmente tienen un nucleolo muy evidente. Ojo, todo eso es el núcleo de mi neurona y ese es el nucleolo. Esa es la eucromatina. Y este es el citoplasma de mi neurona, que en este caso, como es una neurona motora, que tiene mucho retículo citoplasmático rugoso, se ve con grumos basófilos en su citoplasma. Otra característica de las neuronas es que tienen prolongaciones citoplasmáticas. Son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas, no son células redondas o cuadradas, sino que tienen prolongaciones citoplasmáticas, y estas prolongaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser dendríticas o pueden ser axónicas. Y aquí está. Entonces, esta es una típica neurona motora. Es una neurona motora. Tiene un cuerpo, tiene un núcleo y tiene prolongaciones. Si ustedes se fijan, tiene unas prolongaciones pequeñas, cortas, muy ramificadas, que se ramifican dicotómicamente, es decir, de dos en dos,
se van ramificando mis dendritas. Y si ustedes miran acá con cuidado, la dendrita a medida que se va ramificando va disminuyendo su diámetro. Y tienen otra prolongación que es larga, que rara vez se ramifica y que cuando lo hace en ángulo recto. No dicotómica, la división dicotómica es con un ángulo de 30 grados, no es ángulo recto. Y esta prolongación larga, no ramificada, mantiene su diámetro. Ese es el axón. Dendritas, muchas, axón 1. En este caso, esto es una neurona que se denomina neurona multipolar, porque tiene muchas ramificaciones. Entonces, todas poseen un cuerpo celular o soma compuesto por un núcleo con cantidades variables de citoplasma. El citoplasma que rodea el núcleo se denomina pericarion. Las neuronas tienen prolongaciones cortas y ramificadas que se denominan dendritas y una larga y pobremente ramificada o no ramificada que se llama axón. El núcleo es redondo, grande, de cromatina laxa, eucromatínico. Y el pericarion de las neuronas posee elementos propios de las neuronas, entre ellas estos acúmulos de retículo endoplasmático rugoso, y posee elementos de citoesqueleto que son propios de las neuronas. No hay esos elementos de citoesqueleto en otras células que no sean neuronas. Bien, analicemos las características histológicas del citoplasma. Una de las características más relevantes de las neuronas motoras es que tienen abundante retículo endoplasmático rugoso, pero no lo tienen disperso en el citoplasma celular, sino que lo tienen formando grumos o clusters. En inglés se llaman clusters. Estos grumos de retículo endoplasmático rugoso son los que le dan este aspecto al citoplasma de la neurona. ¿Se fijan? Tiene estos grumos basófilos. ¿Por qué son basófilos? Porque es retículo endoplasmático rugoso. Esos grumos se denominan corpúsculos de Nissl o cuerpos de Nissl, ¿ya? Y corresponden a agrupaciones de retículo endoplasmático rugoso. Ahora es interesante. Los cuerpos de Nissl no están presentes en el axón. Ahora, esto no se debe interpretar como que en el axón no hay síntesis proteica. Sucede que en el axón, el retículo endoplasmático rugoso no está formando clústeres, sino que está disgregado. ¿Ya? Nosotros tenemos acá, y ese es nuestro nucleolo. El red forma estos grumos de Nissl, o clústeres, o corpúsculos de Nissl. En algunos textos aparecen también con su nombre antiguo, se llaman ergastoplasmas. ¿Ya? Y estos son nuestros corpúsculos de Nissl. Pero, si ustedes se fijan, justo aquí, en la zona en donde desde el soma se va a proyectar el axón, en esa zona no hay corpúsculos de Nissl. Y en el axón tampoco hay corpúsculos de Nissl. ¿Qué hay en esa zona? En esa zona hay red, pero no está formando cúmulos, agrupaciones. ¿Ya? Hay red. Por lo tanto, en el axón hay síntesis proteica, porque hay algunos textos que dicen que no hay síntesis proteica. Sí hay red. Poco, pero hay. ¿Ya? Ahora, esta parte del citoplasma que carece de corpúsculos de Nissl se llama cono de implantación axónica. Y es la zona del citoplasma desde donde se va a proyectar el axón. Por eso se llama cono de implantación. Desde esta zona de citoplasma que carece de retículo endoplasmático rugoso, se implanta o se proyecta el axón de la célula. Ese es el cono axónico, cono de implantación axónica. ¿Se fijan? Este es nuestro axón. Ahí está nuestro cono de implantación axónica. Y esto es microscopía electrónica de transmisión, y eso es un corpúsculo de Nissl. ¿Se fijan? El red está formando estas agrupaciones, ahí hay otro. Y aquí al medio no hay red. Ahí no hay red, hay Golgi. Ahí hay otro corpúsculo de Nissl. No está homogéneamente distribuida como en el caso, por ejemplo, de la célula plasmática. En la célula plasmática el red estaba ocupando toda la célula y eso le daba basofilia citoplasmática. Se veía todo el citoplasma homogéneamente azulito. Acá no. Acá se ve con grumos basófilos. Vean eso de ahí. Ese es el cono de implantación axónica.
Desde aquí para acá se proyecta el citoplasma, pero ese es un axón. Esta es una dendrita. Tiene corpúsculos de níquel ahí. Aquí no hay. En toda esa parte de ahí no hay, ¿ves? Ese es cono de implantación axón. Bien, otro elemento característico de las neuronas son los neurofilamentos. Los neurofilamentos son proteínas glicosiladas de citoesqueleto que tienen las neuronas, y estas glicoproteínas obviamente pueden ser visualizadas con tinciones de plata. Entonces, para poder visualizar los neurofilamentos, yo tengo que realizar una tinción de plata o inmunoteñir con anticuerpos antineurofilamentos. A ver si me sigue. Joven, que usted estaba con un gorrito guaso, ¿cierto? No. Sí, yo lo vi. Era otro año. Los corpúsculos de níquel, ¿con qué los podría visualizar? ¿Con qué tinción? Corpúsculos de níquel. En una hematoxilina eosina. ¿Se ven? Sí. ¿Con qué se tiñen? ¿Con la eosina o con la hematoxilina? Con la hematoxilina. Son elementos ácidos, por lo tanto se va a pegar el colorante más joven. ¿Ya? También se pueden teñir con azul alcián, etc. Un montón de otros colorantes. En cambio, estos elementos del citoesqueleto, ¿se fijan? Ahí. Son neurofilamentos. En el núcleo obviamente no se ven, pero ahí están los neurofilamentos. Y todo esto es el neurópilo. Todo esto son neurofilamentos de dendritas y axones de otras neuronas, que por el plano de corte nosotros no vemos el núcleo, pero son dendritas y axones de otras neuronas. La dendrita Corpúsculo de níquel no. No, perdón, el axón no tiene corpúsculo de níquel, la dendrita sí. la dendrita se tiñe Con la hematoxilina eosina se van a teñir los corpúsculos de níquel en la dendrita. y el axón El axón no se tiñe con hematoxilina eosina. ¿Qué se tiñe el axón? El axón podrías teñirlo con neurofilamentos, pero no podrías diferenciar si axón o dendrita, o podrías teñirlo con tau. Con 3 diapos más adelante vamos a ver por qué yo puedo teñir con tau el axón. ¿No? Bueno, ¿cuál es la gracia de estos neurofilamentos? Que son propios de la neurona. Son filamentos intermedios propios de la neurona. Neurópila. Neurópila o neurópilo. Depende si usted no quiere tener problema de identidad de género, le pone neurópila o neurópilo. ¿No? Bien, entonces, ¿cuál es el problema de este elemento de citoesqueleto? El elemento de citoesqueleto no nos permite diferenciar axón y dendrita. ¿Por qué citoesqueleto? Las neuronas tienen que dar soporte estructural a sus prolongaciones. Y para ello tienen actina, tienen microtúbulos y tienen neurofilamentos. Y los tienen tanto en el axón como en las dendritas. Por lo tanto, la tinción de plata para diferenciar neurofilamentos nos muestra todas las prolongaciones de la dendrita, pero no nos permite diferenciar axón y dendrita. ¿Una hematoxilina eosina? Sí. Porque la prolongación que carezca de corpúsculo de níquel es el axón. Y aquí tienen. Este azul alcián, esto es nitrato de plata, tinción argéntica de plata. Núcleo, núcleo, nucleolo, nucleolo. Citoplasma con prolongaciones, prolongación 1, prolongación 2, prolongación 3. Citoplasma con prolongación 1, prolongación 2, no sé, parece prolongación 3. ¿Te fijas? Esta es una prolongación dendrítica. Tiene corpúsculo de níquel. Prolongación dendrítica, tiene corpúsculo de níquel y ahí se divide dicotómicamente además. ¿Ya? Aquí no puedo ver el axón. En esta foto. Pero con esta tinción yo sí puedo diferenciar axón. En cambio, con esta tinción yo no puedo diferenciar axón. ¿Ya? Bien, otro elemento propio de las neuronas es que tienen microtúbulos estabilizados. Todas las células tienen microtúbulos, pero la mayoría de ellas los estabilizan solo cuando tienen que hacer mitosis. Los microtúbulos están en una dinámica de asociación-disociación, por eso tienen un polo positivo y un polo negativo, etc. En el caso de los cilios, los microtúbulos están estabilizados, y en este caso también las neuronas tienen microtúbulos estabilizados.
Ahí se fijan, ahí está, ese es el microtúbulo, está bastante estabilizado. ¿Y qué elementos estabilizan a los microtúbulos en las neuronas? Unas proteínas especiales que se llaman MAPS, que son proteínas asociadas a microtúbulos, y la proteína tau. Ahora, los microtúbulos del soma y de las dendritas están estabilizados con MAP2. Y los microtúbulos del axón están estabilizados con MAP3 y tau, que es una proteína que participa en estabilizar los microtúbulos. Entonces, si yo hago una inmunotinción para la proteína tau, en una neurona voy a ver solo teñido el axón. Si yo hago una inmunotinción para MAP3, voy a ver solo teñido el axón. ¿Ya? Con esa sí puedo diferenciar axón y dendrita, con un 100% de certeza. Esa, ¿Cómo? se observan en microscopía electrónica. No, tienes que hacer inmunohistoquímica. Con microscopía electrónica no la vas a observar, porque no te da la resolución. Tienes que hacer microscopía electrónica con inmunohistoquímica para poder saber dónde están. Pero microscopía óptica igual. Tú haces anticuerpos con fluorescencia y vas a ver la fluorescencia en el axón, solo en el axón, o la fluorescencia solo en las dendritas. Bien, ¿y para qué una neurona quiere tener estabilizados sus microtúbulos? Los quiere tener estabilizados porque la neurona tiene que movilizar elementos. Pensemos en nuestra neurona motora, que utiliza acetilcolina para mis placas motoras del dedo gordo del pie. Yo en este momento estoy moviendo mi dedo gordo del pie y le estoy dando la orden a esa neurona. Pero esa orden viaja 1 metro y libera un neurotransmisor. Y la síntesis es más activa aquí que en el axón, porque el axón tiene menos red. Entonces quiere decir que muchos elementos que están en el soma tienen que ser transportados hasta el axón, hasta la terminal axónica. Es decir, tienen que ser transportados 1 metro, 1,5 metros. ¿Se imaginan lo que es recorrer 1 metro, 1,5 metros para una célula? Ahora piensen por una molécula. Más complejo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo solucionamos. Les ponemos una carretera y les ponemos una carretilla. La carretera van a ser los microtúbulos estabilizados que los tenemos en el soma y en el axón. Y ahí está mi microtúbulo en el axón. Y las carretillas, proteínas especializadas que a través de gasto de ATP son capaces de unir una vesícula y transportarla por el axón, ya sea hacia la terminal axónica o desde la terminal axónica de regreso al soma. ¿Por qué razón? Porque todas las células, y de hecho todos los líquidos, presentan un movimiento que se llama un movimiento browniano. ¿Ya? Pero eso va a corresponder al transporte axónico lento. Corresponde a un flujo en masa, porque aquí hay mucha síntesis en el citoplasma, entonces empieza a avanzar por flujo en masa. Pero, primero, es solo en dirección a la terminal axónica. Desde aquí, que hay mucho, va pasando para allá. O sea, de regreso no funciona, porque además tiene que ir contra la gravedad. Estamos perdidos. Y lo otro, 3 milímetros por día. 3 milímetros. 1 centímetro cada 3 días. Cada 30 días, 10 centímetros. En 1 año llegaría un neurotransmisor a mi dedo gordo del pie, o sea, lo muevo y después no lo muevo. No es tan grave, no es tan así, pero estamos exagerando para poder entender. Para poder darle una razón de por qué la neurona tiene el transporte axónico rápido. ¿Ya? En donde vamos a tener la quinesina, que es una, comillas, motoproteína, una proteína que quema ATP, pero es capaz de transportar vesículas unidas a ella. ¿Ven? Ahí están las patitas de la quinesina, lleva su vesícula, en este caso lleva una mitocondria, y ahí lleva una vesícula y la llevan desde el soma hacia el axón. Y ese se llama movimiento anterógrado. Desde el soma hacia el axón. Y eso lo realiza la quinesina, esta motoproteína. Y el movimiento retrógrado, es decir, de regreso, ¿ya? Toma una vesícula que está en el axón, la terminal axónica, o una mitocondria, o lo que sea, la trae de regreso hacia el soma del axón, y este movimiento retrógrado lo realiza la dineína. ¿Ya? Ahora, el movimiento retrógrado es utilizado en neurobiología
para inyectar remedios. Yo puedo inyectar un elemento, un remedio o un trazador en el dedo gordo del pie y por movimiento retrógrado se va a marcar la neurona que está implicada en la activación de ese músculo en particular. Se usa mucho en neurobiología. Pero es una herramienta que los virus descubrieron hace miles de años, antes que nosotros. Y es la vía de cómo muchos virus pueden llegar al sistema nervioso central. Se mete en el axón y por movimiento retrógrado llega al soma de la neurona. ¿Ya? No necesita meterse por el encéfalo, sí, en los pies, en los brazos. Entonces, microtúbulos estabilizados, proteínas asociadas, quinesina, lineína, para el movimiento rápido del axón. Bien, veamos ahora cómo se clasifican estas neuronas. Nosotros vamos a tener neuronas que se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de prolongaciones y de acuerdo a la longitud de sus axones. De acuerdo a la cantidad de prolongaciones, vamos a tener neuronas unipolares que tienen una única prolongación. Vamos a tener neuronas bipolares que tienen dos prolongaciones. Y vamos a tener neuronas multipolares que, como su nombre lo sugiere, tienen varias prolongaciones. Luego, neuronas, ¿cómo las clasificamos de acuerdo a la longitud de su axón? Vamos a tener neuronas de proyección, es decir, proyectan su axón a larga distancia, que se denominan Golgi tipo 1. Nuestra neurona motora del dedo gordo del pie es una neurona de proyección. ¿Ya? Y vamos a tener unas Golgi de tipo 2 que se llaman interneuronas, que son neuronas que están finalmente en la médula espinal o en circuitos más cortos que forman puentes entre dos neuronas. En la retina tenemos muchas interneuronas. También tenemos interneuronas en el sistema auditivo. ¿Ya? Bien, y aquí hay algunas localizaciones. Esta es una neurona bipolar. ¿Ya? Esta es una neurona unipolar que la verdad se denominan pseudo-unipolares. ¿Por qué? Porque no son unipolares, hacen trampa. Tienen una proyección y esta proyección rápidamente, a corta distancia del soma, se transforma en dos proyecciones. Por eso se llama pseudo-unipolar. ¿No? Y neuronas multipolares. Una neurona bipolar, por ejemplo, están en la retina, en el epitelio olfatorio, en el sistema vestibular auditivo. Ahí están las neuronas bipolares. La neurona bipolar tiene un soma, un núcleo ovoideo y una prolongación basal y una prolongación apical. La prolongación apical generalmente tiene características dendríticas, es decir, es una prolongación que recibe estímulos, y la prolongación basal es la que lleva esos estímulos y los comunica hacia otra neurona. La neurona pseudo-unipolar, la verdad que desde el punto de vista de la histología, y me parece mucho que también desde el punto de vista de la fisiología, no es propio denominarle a la prolongación axón o dendrita. ¿Por qué razón? Porque aquí la dendrita toma un estímulo, lo lleva al soma y desde el soma pasa el axón. Pero aquí esta toma un estímulo y el estímulo pasa directo hacia acá. El estímulo no pasa por el soma. No recibe una integración del estímulo. Acá sí. Aquí sí hay un análisis y una integración del estímulo. Acá no. Pasa directo. ¿Ya? Entonces, por eso no es muy propio llamarle axón y dendrita. Sin embargo, en algunos casos se le denomina dendrita a la zona que está en los órganos, en los tejidos, y axón a la porción que entra en contacto con el tejido nervioso. ¿No? Estas son neuronas de los ganglios raquídeos, ganglios espinales, que por un lado están en el dedo gordo del mi meñique, aquí debajo de mi epitelio, en una terminal, que vamos a decir que es la dendrítica, llega aquí cerca de la médula, en el ganglio, y es un puente hacia la médula espinal al área. Oiga, usted que está escribiendo, no sé si está whatsappeando, parece que está escribiendo en el computador. ¿Dónde está el área sensitiva de la médula espinal? ¿Es dorsal o es ventral? Dorsal, muy bien. Entonces, en la parte dorsal, en la parte dorsal de nuestra médula espinal, hace contacto, por lo tanto, esa sería la porción dendrítica, desde el punto de vista funcional. Y luego vamos a tener neuronas multipolares, se fijan ustedes, esta es la multipolar clásica, motora, pero por ejemplo, esta es una neurona multipolar de aspecto piramidal, que son muy abundantes en corteza encefálica, y esta es una neurona muy particular porque el soma no es tan redondito, el soma es más con forma de pera, es más periforme el soma. Y esta, se fijan, tiene un árbol dendrítico
bien organizado, que sale de una sola parte del citoplasma. Se parece un poco a la bipolar, pero la bipolar no tiene un árbol dendrítico tan desarrollado como esta. Y tiene un axón. Estas son las neuronas de Purkinje y están en el cerebelo, están en la corteza cerebelosa. Son neuronas de tipo motor que tienen que ver con la integración, la coordinación del movimiento fino. Y acá tenemos, esto es retina, ¿se fijan? ¿Por dónde entra la luz aquí en la retina? ¿Se atreve a ayudarme? Los tres del último mesón. ¿La luz entra por aquí o entra por aquí? Les voy a dar la pista. Estos son los conos y bastones. Estos son los conos y bastones. Esos son los conos y bastones que son los fotorreceptores. Entonces, ¿la luz entra por aquí o entra por acá? Por arriba. ¿Usted ha ido al campamento alguna vez? Sí, campamento, sí, Boy Scout, ¿no? ¿Ha jugado con una linterna y ha hecho así? ¿Qué hacía vos esto? Si la luz entrara por aquí, sería el equivalente a que te ponga una linterna contra el ojo. Saturaría. La luz entra por acá. Es bien complejo esto, la retina. Está como al revés. La luz entra por aquí, atraviesa esta capa de neuronas ganglionares, atraviesa esta capa de neuronas bipolares, atraviesa la capa de los núcleos de los conos y bastones y luego llega a la parte sensitiva de los conos y bastones para que no se saturen. Y luego, aquí mira, ahí tienes un epitelio cúbico que tiene un pigmento negro, que se llama epitelio pigmentado. Las cámaras fotográficas por dentro son negras para absorber el exceso de luz. Este epitelio tiene por función absorber el exceso de luz que pasa aquí, de tal manera que la luz no se refleje y no genere imágenes borrosas. Pero claro, cuando tú te pones una linterna, sobre todo esas nuevas chinas que alumbran un montón, satura este epitelio, es un epitelio cúbico simple. Lo bueno de explicar esto de la retina es que después le puedo preguntar un ejemplo de epitelio cúbico simple, y es el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Pero es interesante eso, de que el efecto, el estímulo luminoso esté contrapuesto a la parte sensitiva. Es súper interesante porque de esa manera no estamos todo el día con los sensores ópticos saturados, ¿ya? Y entonces aquí van a estar nuestros conos y bastones, ahí están los núcleos de los conos y bastones, ahí está la prolongación sensitiva, epitelio pigmentario, y aquí están nuestras neuronas. Esos son los núcleos de nuestras neuronas, que son bipolares, que toman información de conos y bastones y la integran y se la pasan a estas neuronas grandes, estas neuronas de ahí, que son las neuronas ganglionares, que van a tomar esa información. ¿Se fijan? Las neuronas ganglionares toman información de varios conos y bastones. ¿Por qué? Porque toman información de 2 o 3 neuronas bipolares. Y esta neurona bipolar, cada una toma información de 20, 50 conos y bastones. Entonces, esta neurona recibe información, así, un cono de información, ella lo toma y lo envía por el nervio óptico hacia el encéfalo. Y en el encéfalo se va a recibir información de miles de neuronas ganglionares y se va a formar la imagen. ¿Ya? Se viene y estos son los que toman los datos, estos los van comprimiendo, los van integrando, estos los integran más y los envían a la corteza donde se van a volver a integrar. ¿Ya? Al encéfalo, no a la corteza en particular, al encéfalo. Entonces, acá tenemos otra neurona que es ganglionar y es un tipo de neurona de axón de proyección. ¿Ya? Bien, neuronas motoras. Vamos a tener la neurona motora clásica, que es una neurona grande, que se localiza, el cuerpo de las neuronas motoras clásicas se localizan en la médula espinal, en el asta anterior o asta ventral de la médula espinal. Y su axón se proyecta hacia los músculos, y acá está la placa motora, y aquí se establece este vínculo bien especial entre la neurona y el músculo liso. Hay un segundo tipo de neuronas motoras, que son neuronas motoras del sistema autónomo, que puede ser simpático o parasimpático, en donde los somas de estas neuronas están fuera del sistema nervioso central. Es una neurona motora. Pero la diferencia, estas neuronas motoras hacen contacto con músculo liso. Estas neuronas están formando los plexos viscerales, plexo de Meissner, plexo de Auerbach.
están relacionados al tubo digestivo. ¿Ya? Y otros plexos más que están relacionados también a otros órganos. Generalmente estas están inervando tejido muscular, incluso a vasos sanguíneos de gran calibre. Regulan la contracción o el tono muscular. Y luego vamos a tener las neuronas sensitivas, la pseudounipolar clásica, la ganglionar, el ganglio sensitivo, y las neuronas bipolares, que ya vimos localizaciones, pueden estar en el epitelio olfatorio, el epitelio olfatorio que está acá en los cornetes nasales, y el epitelio auditivo que está acá en el oído interno, o pueden estar en la retina también. ¿Ya? Y acá tenemos, esta es una neurona ganglionar, ¿se fijan? Su soma es redondito, su soma es redondo, y tiene una única proyección, y esa única proyección a corta distancia se transforma en esta prolongación que está aquí. Este soma tiene una colita cortita y bifurca a dos ramificaciones. Esto es casi anatomía. Ya, nos van a quedar como 4 diapos para mañana. ¿Ah? No, pero es que la otra hay que explicarla. Si no, no vamos a ir tan rápido. Esta hay que explicarla acá, porque aquí están las neuronas motoras. O si usted quiere, no la explicamos nomás, porque no hay problema. De hecho, lo culpa usted. Ya, si vuelvo a la tabla. Puro huesito, güey.